Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y vamos directamente a lo que está pasando. Atención, la rebelión que están preparando a Donald Trump, los demócratas. El cártel de Puebla es increíble y sobre todo aderezada con la desinformación. Porque si vieron el programa de ayer, el señor Gustavo de Aristigui con Federico Berrueto y también con las explicaciones del señor Venegas, pues quedó claro que esto es una operación. No es que estén haciendo redadas a todas horas masivas, no, no. Fueron a hacer una redada de 7 delincuentes y prepararon el plan de la quema masiva de Los Ángeles con la colaboración de la alcaldesa de Los Ángeles, del gobernador de California y sobre todo Sheinbaum, que está apreteu directamente para desestabilizar los Estados Unidos. Claro, y el cártel de Puebla, si está Sheinbaum, está el cártel de Puebla, y si está el cártel de Puebla, están los narcos. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti desde acá, desde Washington, D.C. Maybor, cuéntanos, porque, claro, estas rebeliones que surgen de la nada siempre terminan en el marxismo rancio y casposo y en las narcodictaduras. Te voy a decir algo, acá se está preparando un plan de insurgencia que en estos momentos está en la calle de las más importantes ciudades santuarios de los Estados Unidos, como Los Ángeles, cuyas imágenes hablan por sí solas, pero al igual está, por ejemplo, en Nueva York, donde han habido muchos arrestos de personas que han salido a la calle con la intención de eliminar o de golpear a los agentes de la patrulla que están haciendo los arrestos de inmigración para las personas que han cometido delito y que están ya ubicadas y que tienen, entre otras cosas, una orden de deportación y que todavía no están bajo la custodia de las autoridades. En el caso de Los Ángeles es obvio, hoy hubo muchísimos más problemas. Se ha observado miembros que muchos de los testigos que han estado allí señalan que son de Antifa, en los que se ha visto, por ejemplo, armas de fuego largas, con la intención de golpear o de disparar a los agentes de inmigración que están haciendo los arrestos. También se ha descubierto, y esto va a tener lugar aquí en la capital de los Estados Unidos, hay un evento muy importante que son los 250 años de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y en estos momentos se ha descubierto una enorme conspiración de muchísimos grupos marxistas, leninistas y maoístas que aparentemente, según la información que hay disponible, reciben donaciones de un ejecutivo de alto nivel que en estos momentos vive en China. Es decir, que hay denuncias sobre la posible financiamiento de estos movimientos por parte de China y otros aliados de China. Y se ha visto, por ejemplo, que en el grupo que está participando en esta toma de todos los Estados Unidos, hay ya confirmadas más de 400 manifestaciones de subversión en contra del presidente Donald Trump para el día sábado 14 de junio, que dicho sea de paso, también coincide la celebración de los 250 años del ejército con el cumpleaños del presidente y ellos están forrados bajo una enorme umbrella en los que pues aparecen grupos como por ejemplo The People Forum, que los hemos visto en Caracas entrenándose y recibiendo instrucciones del régimen de Maduro, también han participado en eventos en Cuba y hoy particularmente que en Venezuela se está llevando a cabo un evento entre el Partido Comunista Chino, el PSUV y el Partido Comunista de Cuba, hemos visto varias caras que allí se reconocen. Hay una convocatoria en todas las ciudades y se está hablando de uno de los planes más grandes de subversión desde la calle en contra de la autoridad, en contra del gobierno. Pero en paralelo hay buenas noticias también, porque el gobernador de California había dicho ayer que estaba demandando al gobierno federal para que sacara a las Fuerzas Armadas y a los marines de allá de
California, y que eso había sido una violación de la Constitución, y un juez federal dijo que no era posible y que el presidente tenía razón de enviar a la Guardia cada vez que fuera necesario para evitar que se convirtieran los edificios federales en blanco de los grupos subversivos y violentos que están en las calles de Los Ángeles y que han golpeado y son prácticamente los responsables de destrozos a la propiedad privada y a la propiedad pública. Han quemado varias patrullas y ustedes han visto lo impactante que son las imágenes que han salido de Los Ángeles. El día de ayer también estos mismos grupos participaron en una serie de tomas en la ciudad de Nueva York, incluyendo la torre de Donald Trump en la Quinta Avenida, donde se hicieron pasar por turistas para luego entrar y hacer todas las actividades de subversión y protesta contra la política migratoria del presidente. Y en Eivor, quiero paralelo tenemos... preguntarte también porque el Pentágono ha desplegado 700 marines en Los Ángeles junto a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional. Bueno, esto se está vendiendo aquí en Europa como si Donald Trump fuera un dictador. La Esa es asemejan la idea, esa a es esa Hitler, es la la narrativa. asemejan Sí, con lo peor, pero verdaderamente está desplegando estas tropas porque quien tiene las competencias de la seguridad, que es la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California, están mirando hacia otro lado mientras queman su territorio, su ayuntamiento y su estado. es que ahí es donde está el gran problema que tenemos, porque en el marco de lo que se conoce como guerras híbridas, estamos observando una etapa superior, una etapa de subversión donde los gobernantes locales y estadales están de acuerdo con los subversivos, es decir, con las personas ilegales, que dicho sea de paso, no todos los ciudadanos que son de estatus ilegal en los Estados Unidos han cometido crimen, pero estos en particular han cometido crímenes, y el gobernador Gavin Newsom, así como la alcaldesa de Los Ángeles, ha permitido que estos daños y la violencia se impongan en las calles. Y habían planteado que no podían aceptar ni a los marines ni a la guardia. Sin embargo, hoy todo quedó aclarado porque sí tiene potestad el presidente para parar los disturbios de esa naturaleza cuando esos ataques van dirigidos a agentes del gobierno federal. Igualmente, te digo, ocurrió en Nueva York, pero hay una diferencia allí. El caso del alcalde Eric Adams fue diferente y él ordenó a la policía de Nueva York que actuara contra los insurrectos que estaban en las calles creando desorden, e inclusive se llevaron muchos arrestados desde el edificio federal principal en el Bajo Manhattan, al igual que desde la torre de Donald Trump y muchos otros lugares donde los insurrectos que han vivido de los fondos del gobierno se están rebelando contra la autoridad sin tener obviamente ningún derecho, salvo el que le da algunos miembros del Partido Demócrata, que han señalado que sí tienen derechos, inclusive a levantarse en las calles en contra de la autoridad nacional. Así que nosotros estamos frente a lo que se conoce, Jesús, como una etapa más amplia de la llamada guerra simétrica, con mecanismos y grupos que están preparados para subvertir el orden y para acabar con la paz y la gobernabilidad del gobierno federal. No sabemos hasta qué punto lo puedan lograr, pero lo que sí te puedo decir es que hay una toma de conciencia por el ciudadano norteamericano común y corriente, pero a la vez hay una enorme manipulación de la información y la imposición de una falsa narrativa que contribuye a crear un caos y la violencia, porque está manejada por los mismos grupos que están buscando que el presidente Donald Trump no continúe gobernando. Te puedo decir que desde acá, desde la capital, hemos visto varios grupos que se están organizando porque aquí va a ser ese desfile apoteósico de los 250 años del ejército, y en esta misma medida están empezando a llegar las tropas de diferentes lugares y en paralelo grupos subversivos que pretenden acabar con el orden y estropear la celebración de ese aniversario que es tan importante para las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Pues Maybor, muchísimas gracias por tu crónica desde los Estados Unidos de América y te seguiremos llamando para que nos sigas informando de la última hora de lo que está pasando en nuestros queridos Estados Unidos. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Señor Venegas, lo estamos viendo, ayer hicimos ya una situación que lógicamente los medios de comunicación no están contando la verdad, están creando un falso relato para intentar crear un tutum revolutum y parecer que esta rebelión es contra Trump. Hay que decir que la rebelión se está produciendo en el estado de California, gobernado por los demócratas, en la ciudad de Los Ángeles, gobernado por los demócratas, y esta locura se está produciendo por una dejación de funciones de las fuerzas de seguridad que dirigen los demócratas. Me gustaría hablar del Partido Demócrata. Yo creo que el Partido Demócrata no es que todos estén colaborando con China o tal. El Partido Demócrata, para mí, y por eso tiene ese grave problema, y por eso gana las elecciones Donald Trump, y por eso tiene una crisis de identidad muy grave el Partido Demócrata, es el tonto útil. En buena medida, una parte importante del Partido Demócrata se ha convertido en un tonto útil de una extrema izquierda que está dentro del partido, que el propio partido la ha incorporado y que ha tomado el control del partido. Entonces, el gobernador de California es un tonto útil. Es un tipo que cree que para ganar las elecciones necesita, igual que todos los partidos demócratas, utilizar esas minorías. Coge esas minorías, las incorpora. Pero ¿qué pasa? Que esas minorías no son minorías inocentes. Esas minorías están dentro de un poder agudo al servicio de un poder agudo. Es decir, vamos a ver, ¿a quién hay que tener muy mala fe? Y no cabe ninguna duda, es para mí una prueba del 9, que convoques una manifestación como la que quieren convocar el 150 aniversario de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Unas Fuerzas Armadas que no como en otros países, donde han muerto muchísimas personas por servir a su país en las últimas décadas. Es decir, hay que tener mala leche, es decir, es un golpe moral. Es un golpe moral perfectamente calculado. Es decir, esto no es defender derechos civiles. Defenderlo usted pasó mañana. Entonces, todo este tipo de cosas, el Partido Demócrata es un partido de tontos útiles y la otra mitad es un partido de extrema izquierda con intereses y servicios externos. ¿Vale? Eso es así de claro. Hay gente que igual de buena voluntad va y se manifiesta porque está en contra de la ley de inmigración de Trump. Y no es gente violenta y gente normal y corriente. Es la misma ley que estaba con Biden, por cierto. Claro, pero como decía si estás ilegal, eres deportado. O sea, es que no ha cambiado en absoluto. Sí, bueno, pero decir, tú puedes ir engañado, pero ir de buena voluntad y no vas a pegar a un policía ni vas a romper nada, sino simplemente vas con tu pancarta, ¿vale? Entonces, esto es leninista. Es decir, movemos la masa y introducimos una vanguardia dentro, que es la vanguardia violenta. Sí, claro. Es así, funciona así. Entonces, eso pasó aquí el 15M, por claro, ejemplo. es que se repite una y otra vez. Es que no hay que ser tampoco un analista muy sagaz para ver cómo hay gente normal y de repente hay una serie de grupos que se reúnen, que tienen unas instrucciones distintas y que de repente revientan, lo que se dice reventar una manifestación. Lo he vivido yo aquí en España también, incluso en primera persona, de estar en una manifestación y ver cómo esos grupos de extrema izquierda están conectados entre sí y dicen, ahora vamos a tirar, cuando la gente está pasando tranquilamente, pues vamos a reventar 2 coches de policía cuando está pasando la gente. Y entonces provocamos la violencia, ¿no? Entonces ya tenemos el argumento, el relato, ¿no? El relato de la opresión y tal. Pero no. Estados Unidos tiene un gravísimo problema, pero tenemos todos, ¿eh? No solo Estados Unidos. Yo tengo buenos amigos que son gente bastante sensata que están en el relato de... Yo no tengo una especial simpatía por Trump por las formas y maneras que tiene, ya lo he dicho aquí a veces, pero otra cosa es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y hay personas que yo considero sensatas que están recibiendo de todos los medios, no solo de extrema izquierda, sino de medios supuestamente moderados o conservadores, la idea de que esto es una cosa que ha provocado Trump. Pues no la ha provocado Trump. No, es que para nada en absoluto. De hecho, lo decía Jesús Ángel, la ley de inmigración es la heredad de Joe Biden. Pero vamos a recordar aquí y a cada uno que la historia lo ponga en su sitio. Aquí los dos presidentes más cruentos en lo que respecta a inmigración y deportación han sido Bill Clinton y Barack Obama. Bill Clinton fue el que inició el muro. El famoso muro. Ha sido la bomba atómica. Y Obama tenía un récord de 3,5 millones o 4 de deportados en los 8 años que estuvo, con lo cual, ¿qué me están contando? Aquí lo que hay es un movimiento internacional para tratar en las middle,
echar a Donald Trump del poder y hacer un impeachment. Ese es el real objetivo. Pues Y amigos, gobernar la con verdad los que tontos vamos a suyos. darles un consejo a todos ustedes. Colacel Anti-Os. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es el complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y señor Trejo, se nos ha pasado el tiempo. Muy Sí, rápido. sí, no nos hemos enterado. Se ha pasado. Bueno, yo pero- sí me he enterado. Es un tiempo que pasa Sí, rápido, sí, pero duele, sí, hombre, sí, duele claro, como claro. está. Hombre, como está el claro que partido. duele, porque estamos hablando de España. Estamos hablando de España. Señor Trejo, muchísimas gracias. Gracias a usted. Señor Venegas, un placer como siempre. Gracias. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y ahora que bendiga más que nunca a nuestros hermanos de Valencia que están siendo abandonados por Pedro Sánchez y sus huestes. Y como siempre les digo, para que triunfe el mal, solo hace falta solo una cosa, que los hombres buenos no hagamos nada. Hasta mañana, amigos.